Amigos, muy buenas noches, es un placer saludarles. Hoy, sábado 13 de marzo del año 2021, cuando ya son las 8 de la noche en punto, y es para mí un honor presentarles al invitado de honor que me acompaña en esta noche. Es mi queridísimo amigo, licenciado Daniel Méndez Vivanco, licenciado en Pedagogía, licenciado en Educación, una maestría en Educación. Fue director de la Escuela Francisco J. Múgica en el periodo de los años 90, bueno, me gustaría preguntarte porque ya se me fue la memoria, Daniel, el tiempo que fuiste director. Dices muy bien, es exactamente cuando está iniciando la década de los 90. Para hacerte más preciso, es cuando gobierna el estado de Veracruz en un periodo de sustitución a don Fernando Gutiérrez Barrios, que había quedado como gobernador del estado bajo un proceso político electoral. Don Fernando, con 2 años fructíferos de don Fernando Gutiérrez Barrios, muy productivos, muy buena gestión, y en eso el presidente de la República, que era Carlos Salinas de Gortari, lo manda a llamar, lo invita para que forme parte de su gabinete y desempeñarse como secretario de Gobernación, y lo sustituye en el cargo de gobernador del estado el licenciado Dante Delgado Ranauro. Entonces, en el periodo de inicio del licenciado Dante Delgado Ranauro es cuando yo voy a quedar como director de la Escuela Preparatoria Múgica Vespertina. También debo decir que soy fundador de esta escuela, porque fuimos todo un equipo de colaboradores, de maestros, que le echamos todas las ganas para que cuando se dio la transición de secundaria nocturna, doctor Darío Méndez Lima, a preparatoria, porque se vino el proceso de homologación, intervenimos dos personas en esto. Me estoy moviendo tantito para que no brille ahí tanto. Intervenimos pues varios maestros, echarle todas las ganas y provocar un esquema de organización de lo que sería la hoy Escuela de Bachilleres Francisco J. Múgica. Entonces somos varias personas los que pues nos tocó echar a andar, fundar esta institución educativa. Cuando tú me preguntas y haces el comentario sobre el perfil profesional, bueno, pues yo soy licenciado y maestro en educación, tengo la licenciatura en la carrera de pedagogía, y después, cuando dejo de ser, te has de acordar muy bien, cuando dejo de ser el director de la Escuela de Bachilleres Huatusco, me voy a la Ciudad de México a hacer una maestría en pedagogía con especialidad en docencia. Termina la maestría y entonces cambia mi adscripción, deja de ser mi adscripción Huatusco y paso a la ciudad capital, Jalapa. Pues sí, lo recuerdo muy bien, Daniel, bienvenido, te doy las gracias de antemano de que me acompañes en esta noche. Va a ser una noche pues muy rica porque vamos a platicar sobre el asentamiento de los tlaxcaltecas en el año de 1327, se supone que más o menos por esas fechas, en un lugar fantástico que se llama Huatusco, pero que en su antigüedad llevó el nombre de Huautochco. Señores, bienvenidos. Esto es Charlando de Historia y Mitos. Iniciamos. Esto es Charlando de Historia y Mitos con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Bien, pues ya estamos. Fíjate qué semana tan intensa para pues para todos, yo creo, ¿no? Y sobre todo también en el mundo del espectáculo, el deceso de Isela Vega, el deceso de Ricardo González Cepillín, que marcaron. Qué recuerdo, ¿no? Exactamente. A Ricardo González Cepillín les recordaba yo a la vez a mis hermanos, y te lo comenté por la vía telefónica, pues tuve la oportunidad de conocerlo en persona, varias veces vino a Huatusco, y nos encontramos, yo entrando de manera fortuita
al café famoso que está frente al Parque Zaragoza, ahí estaba él, y pues yo, ni tardo ni perezoso, me acerqué a saludarlo, ¿no? Me presenté y le hice conversación y pude, pues, corroborar varias preguntas que le hice. En función de esas preguntas, las respuestas afirmativas que me dio a lo que yo ya sabía de él, porque debes tener conocimiento que también la vida del espectáculo es una línea en mi formación. Yo tengo varias líneas de formación académica. Entonces, una línea de formación académica ha sido también la de meterme a la historia del espectáculo. Y Sí. en el caso, pues, de Isela Vega, bueno, pues Isela Vega forma parte de una generación de artistas, de actrices, más que nada de actrices, de lo que es el cine fuerte, el cine erótico, el cine de arte profundo. Y pues el recuerdo que viene a mi mente de Isela Vega es su cuerpo escultural, Estético, bastante estético. su belleza misteriosa y su gran desempeño en el escenario cinematográfico y en el escenario teatral, porque también hizo obras de teatro. Estoy recordando a ella al lado de Irma Serrano en aquella famosa obra de teatro Naná, precisamente en el teatro Frufru que había adquirido Irma Serrano. Ella compró lo que era el teatro famoso de Virginia Fábregas. ¿Alguna vez bueno, fuiste Frufru, Daniel? Sí, claro. Bueno, qué buena pregunta me haces. Mi padre me enseñó, o nos enseñó, mejor dicho, a toda la familia, pero en el caso concreto a un servidor, nos enseñó el amor al arte escénico y varias veces nos llevó a México, a tu servidor y a la hermana que me antecede, que hoy vive en Los Cabos, Baja California. Nos llevó varias veces junto con mi madre allá a la Ciudad de México, y cada vez que íbamos a la Ciudad de México, oye, esto que te voy a decir, y no es exageración, tardábamos en México un mes, y en un mes íbamos todas las noches a ver obras de teatro. Fíjate. Y cuando tú me preguntas si llegué a ver el Teatro Frufru, claro, nos llevaron a mi hermana y a mí, nuestros padres. Estaba recién inaugurado el Teatro Frufru, y pues con qué obra lo inauguró Irma Serrano, ¿no? El tema, Lucrecia Borgia. Uf. Y ya te podrás imaginar, ¿no? Además, sácame con un cuerpo escultural también, ¿eh? Sácame de una duda. Yo nunca fui al Teatro Frufru, yo conocí el Teatro Blanquita, la Carpa México, el Teatro Silvia Pinal, pero me gustaría saber, yo tengo entendido que el Teatro Frufru ofrecía espectáculos allá a finales de los 80s de burlesque. Claro. Para los que no sepan qué es el burlesque, pues era lo que hoy se le puede conocer como el striptease, pero acá presentaban una obra o sketches en donde el burlesque iba ahí metido con las vedettes más hermosas de esa época. ¿Era así esa temática? Yo nunca lo conocí. Era cierto. Bueno, yo te respondería de la siguiente manera. Tan es cierto que hacía yo el comentario antes ya de entrar de lleno a este programa, que debemos recordar que antes de ser Teatro Frufru era Teatro Virginia Fábregas. Y la propiedad de ese teatro pues provenía de la familia Fábregas. Estoy pensando el caso concreto de Manolo Fábregas, descendiente de la gran actriz Virginia Fábregas y de su esposa Pela Fábregas. Y cuando compra el Teatro Virginia Fábregas y lo convierte en Teatro Frufru, a la hora de entrar, nunca se me va a olvidar eso, a la hora de entrar en un corredor muy elegante al Teatro Frufru, con lo primero que nos encontrábamos es con una figura al desnudo del cuerpo de Irma Serrano, bañado así como en color oro. Y el cronista de la Ciudad de México era ni más ni menos que el maestro Salvador Novo. Y Salvador Novo le hizo una serie de cuestionamientos en los medios de comunicación, sobre todo en esos momentos Salvador Novo tenía un comentario editorial en el noticiero de 24 horas con Jacobo Zabludowski, y se acababa
a Irma Serrano. Y recuerdo que, y daba los cuestionamientos muy bien fundados, Salvador Novo, sobre pues el gran prestigio del Teatro de Virginia Fábregas, pero así con esa forma de hablar. Irma Serrano, pues me acuerdo que en una ocasión le contestó, sí, ya me enteré, lo voy a decir elegantemente, ¿no? Sí, ya me enteré todo lo que dice este señor, pero le debo recordar a este señor que me puse a investigar, me puse a leer y me di cuenta que esta señora pues también hacía desnudos en sus actuaciones. Llegó a exhibir sus partes íntimas. No, pues ya te podrás imaginar el revuelo que armó eso, ¿no? Toda la comunidad intelectual secundando a Salvador Novo, pero otra parte también pues con simpatías a Irma Serrano. Y bueno, en esa obra que me tocó presenciar de Lucrecia Borgia, allí ella hace un desnudo y se apagaron todas las luces del teatro Frufru y solamente desde arriba, desde la parte de arriba, se iluminó, salió un rayo de luz hasta el escenario y apareció una recámara íntima de la época de los Borgia, donde solamente sobresalía la cama y un velo blanco casi transparente, y aparece en la escena Irma Serrano haciendo el desnudo, y es una figura escultural que tenía la tigresa, ¿eh? Así es, y pues así Isela Vega, que lamentablemente fallece. Y hay una película muy interesante, se llama La Viuda Negra, no sé si ya la viste. Ella comparte créditos con Mario Almada, que generalmente lo veíamos en películas pues del Webster y películas de narcos y todo eso, pero me llamó mucho la atención la actuación de Mario Almada, de que sale de sacerdote y pues hay una especie así como de romance. No la cuento para que la busquen en YouTube, a lo mejor la pueden encontrar, o el día que la vean la disfrutan mucho. Es una joya de película, la verdad. Es una obra cinematográfica que está considerada y clasificada en el cine de arte. Y ahí te va, ya que citas a Mario Almada, salen grandes artistas ahí en esa película. Estoy recordando a Hilda Aguirre, estoy recordando también a Sergio Jiménez. Sergio Jiménez sale ahí. Otro actor también famoso, Eduardo Alcaraz, es otro de los que sale ahí. Y luego muy jovencito, haciendo el papel en la parte final de la película de un sacerdote recién llegado ahí al lugar, de René Casados. Es el que va a aparecer en la parte final de la película. Pero me hace recordar que... Veracruzano, René Casados, ¿eh? Veracruzano, sí es. Y me hace recordar que tuve la gran satisfacción de haber conocido a Mario Almada aquí en Huatusco, porque llegó, debes saber tú, mi querido Carlos, que yo también llegó a filmar varias películas aquí en Huatusco. Entonces hubo la oportunidad de charlar con él, y cuando le toqué el tema junto con mi hermano de lo que había sido esa película que nos había impresionado, dijo, es que no nada más les impresionó a ustedes, les quiero comentar que yo me negué 2 veces cuando me hicieron la petición de participar en la película, y vi el libreto y vi la trama, y le pensé y sudé muchísimo. Ya en la segunda vez el productor, cuando me hace la invitación, no me pude negar y participé, y dije, le voy a echar todas las ganas del mundo para que no me vuelvan a invitar, y esto va a quedar como en secrecía. Fíjate bien lo que dijo, dice, esto va a quedar como en secrecía porque no quiero que se entere mi familia, así dijo Mario Almada. Ya luego se hace la película, la empiezan a exhibir, dice que en un momento en que desayunaba con sus hijos y su esposa, que le dijo uno de los hijos, que era muy joven, oye papá, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó, hijo? Dice, que prendo la televisión y que veo la película La Viuda Negra, y voy viendo escenas. Ah, ¿qué escenas? Dice, y tú apareciste en esas escenas. Oye, papá, tú haciendo esas cosas, dice, la mirada nunca la pude levantar. Nunca pude levantar la mirada de la pena que me dio cuando me estaban preguntando los hijos eso. Desde ahí juré, dice Mario Almada, no volver a hacer una película de esa naturaleza, ¿eh?
Muy buena, recomendable, ¿eh? Amigos, hoy vamos a charlar de Cuauhtochco, el sitio que, como lo relato en el documental, para los que ya vieron el documental y los que no lo han visto, búsquenlo, es el primero que hice sobre la historia de Cuauhtochco, el sitio. Pues es una sorpresa, o fue una sorpresa para muchos huatusqueños que no sabían que en el municipio de Carrillo Puerto se asentó el lugar conocido como Huatusco el Viejo o Cuauhtochco. Se supone que en los años de 1327, 1329, fundado por tlaxcaltecas, llegan a acentuarse en ese lugar. Yo te hacía el comentario en la tarde, Daniel, que tuve la oportunidad en septiembre de ir más o menos como en septiembre, con unos amigos. Fuimos a hacer un paseo en bicicleta, salimos desde adelantito de Córdoba, más o menos de Cuitláhuac hasta Carrillo Puerto, hasta donde está el asentamiento de la pirámide. Fuimos a conocer ese sitio y créeme que es increíble, pues que todavía se conserve, que el municipio se esté tomando la molestia de mantener bien el lugar para que los que quieran ir a visitar puedan acceder al lugar. Es bastante interesante y déjenme mostrarles por acá algunas fotografías que quiero compartirles porque es increíble realmente que podamos nosotros accesar a ese tipo de lugares y sobre todo informarnos de la historia y todo lo que guardan esos sitios arqueológicos. Ahorita les muestro, aquí ya lo tengo listo, ahí está. Miren nada más, esa es la pirámide. ¿Sí se logra apreciar, Daniel? Sí, aquí la estoy observando, sí. Ok, perfecto, ya ahí estamos viéndola. Esa es la pirámide del sitio. Y bueno, pues es bastante interesante ver que hay una influencia totalmente mexica, porque fueron conquistados, como bien lo narro en el video, por los mexicas, y lograron ser una civilización, pues, muy trascendente. Lo que a mí me llama la atención, y quiero que es lo que abordemos ahorita, es de que en ese sitio se puede ver hacia abajo un valle totalmente. Esto es porque ellos tenían una estrategia militar muy fuerte para defenderse del enemigo. Posteriormente llegan a Otlaquiquistla, que es el lugar de bambú, así lo narran, y sí, llegan y se supone que se acentúan en el valle donde hoy se encuentra San Antonio Huatusco, que antes se llamó Santiago Huatusco. Más sin embargo, yo tengo mi duda, porque viendo cómo ellos eran estrategas militares para defenderse del enemigo, dudo que se hayan asentado en el valle. Para mí que se asentaron en el cerro de Acatepec. Lo comentábamos por la tarde, que el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, narra que los asentamientos fueron en el valle y que cerca estaba el cerro de Acatepec, no narra que fue en la cima. Más sin embargo, yo pues ahora sí, pláticas con los antiguos habitantes de Huatusco, incluso con algunos familiares allegados, pues ellos me decían que fue ahí en el cerro de Acatepec. Y yo sí creo que haya sido ahí, porque el cerro de Acatepec, si tú bien lo analizas, pues te ofrece un panorama de todo el valle, y en el caso de que hubieran venido tribus enemigas, pues ellos se hubieran dado cuenta. Entonces, todo es teórico, estamos especulando, pero para mí que ellos se asentaron en el cerro de Acatepec. Mira, Carlos, tú haces una observación que ha estado en el imaginario colectivo de la población, sobre todo de quienes en esa población o en esta población
a través de las generaciones que nos han precedido, y la actual de la cual formamos parte no es la excepción, ese imaginario ha llevado a una serie de mitos. Por eso me da mucho gusto que cuando tú titulas a tu programa que Historias y Mitos, pues es que efectivamente no podemos, y ese es mi punto de vista basado en lo que he estudiado, no podemos afirmar categóricamente al 100% todas las cuestiones que se han dicho en lo que se refiere a los orígenes de Huatusco, y ahora me voy a ir hacia el plano de generalización, que podemos citar muchos ejemplos en lo que se refiere al mundo prehispánico. Sigue habiendo interrogantes, sigue habiendo grandes dudas. Si lo hay acerca de el pueblo que llegó a fundar la Gran Tenochtitlan, pues cómo no lo va a haber en los demás lugares. Me hace pensar cuando tú dices que es muy probable que pudiera ser en el mismo cerro donde estuviera enclavada, donde se hubiera enraizado la población. Bueno, no es nada descartable, porque varias veces yo se lo pregunté, sobre todo en Jalapa, a un antropólogo que estaba muy interesado en, pues, las culturas prehispánicas. Él se especializó en la cultura olmeca, y que tengo la impresión que lo hemos olvidado. Me estoy refiriendo al doctor Alfonso Gorbea Soto, que era hermano del doctor Armando Gorbea, que conocimos aquí en Entonces, eso que tú estás planteando como eje central de nuestra exposición en estos momentos con relación a este tema tan interesante, yo se lo comenté al doctor Alfonso Gorbea y me dijo que no era descartable. Las palabras fueron así, que no era descartable y que se debería abrir un abanico de posibilidades, que eso es lo que hacían o lo que deberían hacer los antropólogos, los arqueólogos, metidos en esta serie de investigaciones que con el paso del tiempo, sí es cierto que se ha ido avanzando para ir esclareciendo los orígenes de nuestro mundo prehispánico en las diferentes culturas, pero también decía el doctor Alfonso Gorbea, fíjate en este dato que lo quiero compartir por primera vez en tu programa, porque no lo había yo dicho en otros programas, porque quedaba en la conversación nada más entre quien le preguntaba, que era yo, y él, con quien me unió una gran amistad. Y entonces recuerdo que él me dijo, piensa, Daniel, en el que después sería el por qué se denominaría la palabra Cantón de Huatusco, la palabra cantón. Entonces, la palabra cantón tiene muchas acepciones. Las acepciones para entender la palabra cantón van en el ángulo geográfico, en el ángulo militar, en el ángulo cultural, o sea, lo que iban dejando como vestigio a su paso, etcétera, etcétera. Y para poder tener, decía Alfonso Gorbea, el rango de cantón y sobre todo señorío, era porque el rango militar sobresalía. Y ese rango militar nos debía llevar a una deducción de que estos pueblos, como en el caso de los primeros pobladores de Huatusco, al imponerse como señorío, porque la palabra señorío quiere decir dignidad de señor, predominio, fortaleza, tenían que asegurar militarmente a toda esa zona, pero siempre jerárquicamente ejercer ese predominio. En tal virtud, concluía el doctor Alfonso Gorbea, de que lo que tú planteas no se podía descartar. Ojo en lo que voy a volver a recordarle
a nuestra opinión pública y a ti. Insistiré hasta el cansancio. A pesar del tiempo que ha transcurrido, las investigaciones que han avanzado sobre el origen de nuestros pueblos prehispánicos, todavía existen grandes interrogantes, todavía existen incógnitas por resolver. Doy otro ejemplo para fortalecer lo que estoy respondiéndote ante ti, delante de tu público, que el otro ejemplo sería la discusión que ya se abrió, porque ya la abrió el antropólogo Eduardo Matus Moctezuma, a invitación que le hizo la esposa del presidente de la República para recordar en este 2021, dijo la esposa del presidente y el comité organizador, que estaríamos conmemorando 800 años de la construcción de la Gran Tenochtitlan, y ya Eduardo Matus Moctezuma dijo que no aceptaba la invitación porque no estaba de acuerdo con esa aseveración, porque no se podía aseverar al 100%, y él dio un año todavía que faltaba, dando a entender, dio el dato numérico de que faltaba para llegar a considerar eso alrededor de 3 o 4 años sobre lo que se supone fue la construcción de la Gran Tenochtitlan. Entonces ahí está otro ejemplo en el que los avances son tan fuertes, mi querido Carlos, que nos llevan a pensar que sí, ha habido evoluciones, pero también no podemos hacer una afirmación total. En un primer aspecto concluyente a lo que me estás preguntando, doy ese dato para reafirmar, para ir precisando que allí está esa aseveración que me contestó Alfonso Gorbea, y que podía estar hablando entonces de un predominio militar en el que tendría que estar asegurándose el predominio para estar ubicado en una parte alta dentro de esa orografía y no tanto en la superficie, porque ¿qué sucedía con los pueblos prehispánicos en aquellas épocas? Pues había batallas constantemente, invasiones constantemente, y bueno, ahí lo dejo como reflexión, pero que quede claro que nadie de los que nos hemos comprometido en el conocimiento histórico podemos hacer aseveraciones al 100%, ni mucho menos estar pontificando. Llegan los españoles y es sorprendente saber que las tierras de lo que hoy nosotros conocemos como nuestra bella ciudad de Huatusco, Veracruz, pues le pertenecía a los jesuitas. Posteriormente algunos españoles pues se fueron haciendo de posesiones, y finalmente abordando ya la figura de don Agustín Chicuéllar, que fue, pues lo nombro ahí en el video del documental, uno de los primeros agraristas mexicanos que supo pues comprar y supo manejar la disposición de las tierras para el pueblo, para que ellos compraran sus propiedades pues de una manera, pues pienso que económica en su momento y con facilidades para hacerse de tierras. Entonces, fíjate qué interesante es todo esto, Daniel, que nosotros lo conozcamos, que las personas que ignoran nuestras raíces, pues se informen a través de los videos, porque existe poca lectura. Yo cuando quise buscar una información, hace un año exactamente, me dio mucha tristeza que no hay una página web oficial de Huatusco con mucha información, que por parte del ayuntamiento no existe esta disponibilidad, y sí lo apunto, sí lo hago recalcar, porque por ejemplo te metes a la página web del Ayuntamiento de Córdoba y vas a encontrar una pestaña con la historia de Córdoba. Te metes a andar navegando ahí para buscar de la historia de Córdoba y vas a encontrar infinidad de información, incluso en PDF, que lo puedes descargar gratis totalmente, sobre la historia de Córdoba, Veracruz.
Y Mira, yo teniendo esa idea en la mente, pensé que acá iba a ser igual. Hace un año que buscaba yo una información, antes de hacer los videos, buscaba yo información de Huatusco, pues resulta que nada. Tuve que andar ahí navegando y navegando, encontré 2, 3 crónicas que el profesor Miguel Ángel Flores Rodríguez, a quien le mando un saludo, pues tenía en su página de Facebook. De repente en otra página también ahí de Huatusco, que les mando un saludo a los amigos del Ágora, pues encontré por ahí, pero escaso, me meto al Wikipedia y tampoco nada, ¿no? Entonces hay una página ahí del ayuntamiento, pero va enfocado mucho a lo turístico, muy poca información relevante en cuanto a la historia, y digo, no, pues hay que hacer algo. Por eso me di a la tarea de hacer los videos, aprovechando que estamos en tiempo de pandemia, que estoy en casa. Digo, pues hay que hacer algo para mi tierra, para que las nuevas generaciones no pierdan el hilo y sepan conocer pues sus raíces, que es lo más importante. Mira, que mucho se te aprecia, esa labor. Soy testigo de muchas personas que ya me han comentado, que se han acercado a mí para reconocer el prestigio y la calidad de tus documentales. Te lo digo delante del público, y por eso pues me agrada que estés inmerso con esta acción comprometida. Ahora bien, lo que estás comentando, hay cosas que también tristes que decir, pero que forman parte de la realidad. ¿Por qué nos encontramos en esa cuestión de información tipo turística cuando buscamos en la computadora, cuando cualquier persona quiere buscar datos culturales, sobre todo sobre Huatusco, pues nos encontramos con algo muy esquemático? Si tú ya pudiste apreciar la parte cultural en lo que se refiere a los orígenes de Huatusco, es muy pobre, me voy a atrever a decir eso, porque le dan especial preponderancia a el rubro turístico comercial. Hay una explicación también que ya la he ido externando, y que esa es la forma en como lo percibo, basado en fundamentos de mis investigaciones, de lo que yo he estudiado. Huatusco, lamentablemente, desde hace un buen rato, o desde hace un buen tiempo, renunció a tener un compromiso con su historia cultural. ¿Por qué razón renunció? Porque optó más por la actividad económico-comercial. Y a diferencia de otros lugares, como es el caso de nuestro querido lugar vecino, Coscomatepec de Bravo, donde ellos han sabido trabajar muy bien, sobre todo su turismo cultural en el rubro religioso. Aquí en Huatusco ha predominado el interés por las cuestiones comerciales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La consecuencia de eso. Si se opta por esa preponderancia, entonces cuando queremos armar una información histórica, cultural, etcétera, etcétera, de diversas disciplinas del conocimiento, pero que convergen hacia la historia de Huatusco, es como armar un rompecabezas, porque todo está disperso. Citabas al doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Sigo contestando lo que has comentado. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, pues bueno, tiene el mérito de haber sido una persona comprometida para dar a conocer todo este tipo de información que de alguna manera venía estando dispersa. Le anteceden obras interesantes a la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, con uno de sus primeros libros, porque entiendo que hay un libro de antecedente a cuando va a salir El Señorío de Cuautosco. Pero bueno, el libro El Señorío de Cuautosco es el que lo va a inaugurar a él en su vocación de antropólogo, porque él era médico de profesión. Entonces se viene a trabajar aquí a Huatusco. Creo que aquí también hace parte de su servicio social. Lo fue haciendo su servicio social en varias partes, pero una de ellas fue aquí en Huatusco. Y es algo que también, cuando tú te quejas bien de el abandono hacia las cuestiones culturales y luego el manoseo hacia
los datos históricos. Yo debo decir, como integrante de mi familia, porque mi familia, mis ancestros platicaban y se dieron cuenta mucho de eso, el libro El Señorío de Cuauhtémoc no nada más abreva en las fuentes de a quien le dedicó el libro El Señorío de Cuauhtémoc, Gonzalo Aguirre Beltrán, que se llamaba David Guiot. No nada más él le dio esa información. Platicaba mis tíos, platicaba mi padre, cómo se pasaba horas y horas conversando el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán con mi abuelo, el doctor Darío Méndez Lima, porque como bien sabes, como huatusqueño que eres, sabes que mi abuelo tuvo la posesión y mi familia tuvieron la posesión de una biblioteca muy importante, que significó un gran esfuerzo, sobre todo para mi abuelo. ¿Todavía la conservan, Daniel? Bueno, lamentablemente tocas otro punto que me genera mucho disgusto. La biblioteca se supone que está ubicada en donde siempre se le ubicó, en la casa paterna de los abuelos, en la casa de los abuelos paternos, donde estaba la botica del Sagrado Corazón de Jesús, y al morir el abuelo y empezar a entrar en la familia de los Méndez César, otras familias por las relaciones conyugales, a lo que me estoy refiriendo, y pues en la evolución, con el paso del tiempo, los intereses que se van creando por las familias que se van creciendo, se generaron intereses y pobreza de condición humana, que generó a su vez la pobreza de condición humana, y esos intereses desembocó en un pleito sobre los bienes, porque no nada más es un pleito sobre donde era la botica del Sagrado Corazón de Jesús, a donde está el local albergando a la biblioteca, sino otros bienes, pero el lugar donde está la biblioteca es un lugar que está en pleito, que está en litigio. Yo tuve la fortuna, porque me han hecho esta pregunta, que si se pudieron rescatar varias cosas. Yo tuve la fortuna de ir rescatando varias cosas. Yo, previendo eso, fui sacando varias cosas que están ahora en mi poder, porque yo sabía que los familiares que están en ese litigio no iban a valorar eso. Y ese es el estado actual por el que pasa la biblioteca. Y ojalá pues pronto se llegue a una resolución, y una de las cosas que le he pedido a mis familiares es que me dejen entrar. Lo primero que quiero hacer es que me dejen entrar a la biblioteca para ver qué cosas podemos rescatar, y que yo le doy gracias a la vida haber sacado varios documentos, varios textos que obran en mi poder. Pero mira, ¿de cuántas obras estamos hablando de esa biblioteca, Daniel? Buena pregunta. La biblioteca llegó a albergar alrededor de 7,000 libros. Ay, no, hombre, sí, una muy buena colección. Imagínate que era una biblioteca que de manera filantrópica, el abuelo y luego los familiares, sobre todo, y ahí lo debo decir, mi padre, que es la persona que se interesó, abrieron la biblioteca como servicio a la comunidad y nunca se cobró un solo centavo. Y fui testigo, acompañado por mi padre, de lo que allí se contenía en esa biblioteca. Por eso siempre diré una cosa: la dedicatoria que Gonzalo Aguirre Beltrán expresó y manifestó en su libro del Señorío de Cuauhtémoc, le faltó otra persona. Le faltó haber dicho, dedicado al señor David Guiot Páez, que creo que era el otro apellido, pero también dedicado al doctor Darío Méndez Lima, porque mi abuelo siempre lo apoyó para todas sus investigaciones. Debo decir también que el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán llevó a cabo investigaciones de campo, como así se conoce en el terreno de las ciencias sociales. Ahí agregó información al ir visitando varios de los lugares de la región, pero la información que siempre le proporcionó Darío Méndez Lima a Gonzalo Aguirre Beltrán
lo hizo en forma desinteresada. Cuando se inaugura la biblioteca municipal, Gonzalo Aguirre Beltrán, y acude en vida a la inauguración el mismo doctor y antropólogo, está presente el licenciado Dante Delgado Ranauro, y me platica mi hermano Javier que yo en esos momentos estaba en Jalapa, no pude presenciar esa ceremonia de inauguración, pero estuvo mi hermano, el doctor Javier Méndez Vivanco, y siempre me comenta y lo dice con orgullo cuando recuerda eso. Se percató Gonzalo Aguirre Beltrán de que estaba mi hermano y le dijo: yo no debería haber aceptado que se pusiera mi nombre a esta biblioteca. El nombre que debería llevar es el de Darío Méndez Lima. Qué bonita expresión, ¿no? Qué bonito y qué interesante. Más adelante yo creo que vamos a hablar de Darío Méndez Lima, porque hay muchas cosas que la gente no conoce y que es, yo creo, muy justo que se dé a conocer. Vámonos a la parte musical, Daniel, ¿qué te parece? Vámonos a la parte musical. Quiero presentarte y quiero presentarles a todos mis amigos que nos están viendo a un huatusqueño bastante talentoso, a un huatusqueño que tiene la iniciativa o tuvo la iniciativa de haber sacado una producción muy interesante. La letra de él, la música no sé si es de él o hubo otras personas ahí que lo apoyaron, pero suena muy interesante su propuesta musical. Se llama Solo Contigo y es para mí un honor hoy presentarles aquí al buen amigo Jesús García, que obviamente ya nos autorizó para compartir esto con todo el auditorio de Charlando de Historia y Mitos. Escuchemos esto que se llama Solo Contigo, Jesús García. Ayer me alumbra hoy. Híjole. A ver, creo que tenemos ahí un problema con el internet. ¿Sí me escuchas, Daniel? Bueno, sí, si me permites, y no es posible que pase el audio de esta exhibición artística que pues tenía yo también interés en observarla, quisiera pasar a la otra parte de la respuesta de lo que estabas preguntando y comentando. Sí. La otra parte es, efectivamente, tú citas a los jesuitas. La presencia de los primeros religiosos que llegaron con el conquistador español fue, decía el profesor Mota, y aquí recuerdo un recurso didáctico que utilizaba el profesor Baldomero R. Mota, ponía en la pizarra con letras mayúsculas así bastante resaltadas para que se nos quedara grabado en la memoria, las FAJ, o sea, F mayúscula, A mayúscula, J minúscula. O sea, los franciscanos, primero los franciscanos, luego los agustinos, luego los jesuitas y a la par los dominicos. Pero antes también con los franciscanos venían los frailes mercedarios. Sobre todo estos fueron los que acompañaron de sobremanera a el conquistador español. Ese dato también lo quiero precisar ante lo que tú platicabas. El otro punto es cuando citas a Agustín Chicuéllar, que a su vez es la cita que hace ya en la presencia del conquistador español y la colonia, el predominio español de la colonia. Cuando citas a Agustín Chicuéllar, se me quedó también grabado en la mente los autores, los datos históricos que manejan de la época. ¿Cuál es el mérito de Agustín Chicuéllar? El mérito es haber tenido la capacidad de organización, para negociar. Estoy haciendo las pausas para negociar
esta entrega bajo un producto de compraventa de los terrenos hoy que conocemos de Huatusco. Y termino de responder a tu pregunta y a tu serie de comentarios, lo que en lo personal me genera un gusto enorme, me siento muy complacido cuando la maestra Susana Córdoba, a la que le tengo un gran respeto académico, en su libro, en el libro azul sobre historia, sociedad y cultura, café en Huatusco, cafeticultura en Huatusco, ahí narra que hubo varias veces reuniones en la que a mi abuelo, el doctor Darío Méndez Lima, le pues dejaron entrever así que debería llevar Huatusco su nombre, y él agarró y dijo, no, momentito, están ustedes equivocados. El nombre de Huatusco debe decir, y lo ratifico, de Huatusco de Chicuéllar, de Agustín Chicuéllar, porque ese es el impulsor, y gracias a ese personaje es que los terrenos que se negociaron en aquel momento, liderados por Agustín Chicuéllar, se deben hoy lo que es Huatusco a él, a ese personaje. Él es el que merece ese homenaje. Eso contestó el doctor Darío Méndez Lima. Y yo le agradecí y le he dicho varias veces cuando he platicado con la maestra Susana Córdoba, esa exposición objetiva, sin apasionamiento, objetiva, para resaltar en lo que a mi familia concierne sobre la figura del abuelo. Una gran lucha que hizo Agustín Chicuéllar precisamente con los señores Ceballos, que yo pensaba que eran los mismos Ceballos de acá de la ciudad de Córdoba, y resulta que son otros Ceballos de la ciudad de Tehuacán, que eran los antiguos dueños de todas estas tierras de Huatuscos después de ser de la compañía jesuita. Bueno, pues vamos a los saludos. Una disculpa, no pudimos poner el video, el internet me está fallando acá. Igual el programa pasado está en YouTube también, para los que quieran irlo a observar. Se llama Charlando de Historia y Mitos, el programa 0. Este es el programa número 1, ya con un tema más de lleno. Vamos a pasar a los saludos. Daniel, la semana pasada la licenciada Irma Morales nos felicitó, le mandamos un saludo desde aquí. Oye, de veras, el profesor hay que saludarla, porque sí, yo vi que ella nos saludó y ya no se dio tiempo a agradecerle. Un saludo a Irma Morales con el afecto que le tenemos, ¿eh? Así es. De igual forma también el profesor Alfredo Tuzla, le mando un saludo bien grande. Él fue el que me hizo la observación de que presenta bien a Daniel. ¿Cómo es posible que no lo presentaste bien? No, pues ya lo presentamos. Bueno, yo por la confianza que te tengo, Daniel. Gracias. Yo por la confianza y la amistad que ya llevamos de muchos años. Gracias. Y saludos también. Saludos también a la maestra Zaira Ochoa Valdivia, que nos felicitó y te manda muchos saludos, Daniel. Muchos saludos también, y con el afecto que le tengo a la maestra, siempre que me toca verla para saludarla, pues lo hago con la gran cordialidad que nos une a la familia de ella y a mi familia. Y en Estados Unidos también nos estuvieran viendo, allá en Arizona. Les mandamos saludos a todos los amigos que están pues en Estados Unidos viéndonos. Qué bonito que tengamos esa cercanía. Ahorita aquí en Huatusco, Luis César, el médico, el dentista, le mandamos el saludo. Luis César Jr., a Israel González Rodríguez nuevamente, Mari Fernández, mi hermana, gracias por vernos. A Leonardo Serna Rosero, también le envió el saludo. A Adolfo Solava Partida, que también nos manda a saludar. Muchos saludos, un abrazo a todos ellos y gracias por estar prestando atención a nuestras exposiciones. A Fernández, Ángel García Hernández y bueno, a varias personas que nos están siguiendo. No nos va a dar tiempo ya porque ya dijimos que eran 45 minutos, ya vamos a hacer la hora, vamos a cerrar la hora y pues me da mucho gusto, Daniel, que hayas aceptado la invitación. En primera se fue el tiempo muy, muy rápido. Lamentablemente, pues hemos tenido señales de la internet
desde ya varios días aquí en la zona de Huatusco, veo que también por allá en Córdoba. Sin embargo, yo solamente quisiera concluir que el tema que hoy propusiste es enriquecedor y a la distancia, y lo reitero, a pesar de todos los avances que se dan, sobre todo de quienes conforman la disciplina del saber humano hacia estas cuestiones como serían los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los arqueólogos, a pesar de esos grandes avances que son muy significativos, todavía tenemos que ir despejando. Ahí están los grandes mitos que se dan en el asunto de los orígenes de los pueblos prehispánicos. Concluiría con otro ejemplo de varios que he dado. Es el caso de lo que sucede, porque lo he vivido como integrante del Consejo de la Crónica allá en Jalapa, la discusión, el gran debate que hay acerca del origen de Jalapa. Tradicionalmente se conoce a Jalapa con 4 barrios, con sus nombres autóctonos y con la forma en cómo se fueron movilizando, pero las investigaciones de quienes están involucrados en el quehacer académico, pues hablan de que esa investigación tradicional sobre el origen de Jalapa, de los 4 barrios, pues merece una revisión, porque se están dando otros datos, otras informaciones sobre el origen de Jalapa, y es ahí, pues también el lado positivo de esto, es que genera el debate de las ideas, y a través del debate es como se van esclareciendo las cosas. Pues ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo sábado estamos nuevamente a las 8 de la noche con todos ustedes compartiendo. Gracias a ustedes es que se hace este programa, porque ustedes nos ven. Compártanlo, y vuelvo a insistir, el día de mañana ya van a poder ver la repetición, los que sí gusten verlo en YouTube. Nos vamos, Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Y el próximo sábado vamos a tener un programa muy interesante, así es que no se lo pierdan. No les adelanto todavía el nombre, pero va a estar bastante interesante. Un hecho que dio pues buena cavidad a la fe y sobre todo también a la juventud en Huatusco, Veracruz. Nos vamos, disfruten mucho este fin de semana, cuídense y un abrazo a todos. Buenas noches, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.